charla. Hemos pedido que fuese una charla no excesivamente técnica, que fuese amigable para que personas que no sean expertas puedan seguirla y en definitiva pues que empiece ya, y después una rondita de preguntas no excesivamente largas para no agotarle y ya está. Bueno, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? ¿Alguien me oye? O sea, si hablo así, ¿se me oye bien? Sí, de acuerdo. O sea, que no te gusta la charla. Vale, perfecto. No, escoge el micrófono. ¿Sí? Sí, yo creo que ¿Sí? Uno, dos, sí, probándose. Hola, tengo que ponerlo así. Así se oye bien. Sí. Bueno, hola, soy Javier Frijano y agradezco mucho al grupo Anapri la amabilidad que ha tenido en traerme aquí y tener la oportunidad de contaros algún tema, algo referente a la flora de aquí de Colmenar Viejo. Bueno, se me ha dicho que hable sobre las plantas de Colmenar Viejo, se me ha dado toda la libertad del mundo para tratar el tema y claro, el mundo de la botánica pues es muy diverso, entonces se puede tratar desde muchísimos puntos de vista, es decir, que podríamos enfocar el tema de las plantas de Colmenar Viejo pues desde la economía, pasando por el color de las flores, como se han hecho muchos libros, o el interés que puede tener alimenticio, o el interés que puede tener desde el punto de vista tintorio, o en fin, el mundo de las plantas es extensísimo. La botánica encaza con absolutamente todas las actividades que tiene el ser humano, aunque nos parezca mentira. De hecho, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, no sé si sabéis que la primera crisis económica que se produjo en relación con el cultivo de los tulipanes, ¿no? Es un pequeño inciso. O sea, quiero decir que la botánica ha desatado expediciones, grandes intereses comerciales y bueno, y principalmente en nuestra alimentación, ¿no? Lo que vivimos día a día. Entonces, claro, ya te digo, podría haber enfocado el tema desde múltiples puntos de vista, ¿no? A mí me gusta enfocar el tema de las plantas relacionándolas con las condiciones ecológicas que les permiten vivir, ¿no? Entonces, por eso trato muchas veces la diferencia entre lo que es la flora y lo que es la vegetación, ¿no? Entonces enfoco las plantas de cualquier lugar en relación con la vegetación que compone, ¿no? Es decir, las formaciones vegetales a las que pueden dar lugar, ¿no? Las plantas no tienen cierto rasgo de caprichosidad, si se puede decir, pero generalmente obedecen a unas condiciones ambientales, ¿no? Entonces, aunque podamos tener la idea de que su distribución es aleatoria y caprichosa y tal, porque los lugares donde nosotros vivimos suelen ser sitios bastante alterados y esta circunstancia influye en el hecho de que ahí se asientan aquellas plantas oportunistas, pioneras, que aprovechan las condiciones más inverosímiles para asentarse en el territorio y luego a su vez, como iremos viendo más adelante, pues ir dando paso a otras que se asientan en medios más maduros. Pero claro, nosotros cuando paseamos por el campo incluso, pues muchas veces estamos viendo las plantas de los arcenes, cuando paseamos por las ciudades estamos viendo las plantas de los alcorques, de los descampados, y entonces ahí nos parece que hay un batiburrillo de plantas en las que no atienden a ningún orden, ¿no? Pero sin embargo, en líneas generales, una muy buena parte de las plantas que habitan en el campo, pues sí se atienen a unos condicionantes ecológicos que les permiten o que no les permiten vivir, ¿no? Entonces, yo qué sé, para hablar de los casos más extremos, pues podemos hablar aquí en Madrid de las plantas que viven en un salar, que por supuesto no tienen absolutamente nada que ver de las plantas que viven en una turbera de alta montaña, ¿no? Hemos escogido un caso extremo, pero bueno, puede servir un poco para como indicativo de esta circunstancia. Entonces, la primera foto que os he traído aquí, pues es un paisaje así idílico de nuestro territorio colmenareño, en el que veis un paisaje evidentemente ganadero. Estos paisajes son totalmente artificiales. Los pastizales estos que son tan habituales aquí en Colmenar Viejo,
pues tienen que ver fundamentalmente con la actividad ganadera, ¿no? El ganadero, o sea, mejor dicho, el ganado y anteriormente los animales silvestres, anteriormente la actividad humana, y actualmente el ganado e indirectamente la ganadería, es la que conforma el paisaje que nosotros vemos, ¿no? Por eso muchas veces estas consideraciones que se hacen en torno a comer carne o no comer carne, claro, no nos damos cuenta que este paisaje al que estamos acostumbrados está gestado precisamente por esa actividad de los animales. Aquí, por ejemplo, en esta foto, sin ir más lejos, podríamos entretener toda la hora hablando de esta fotografía, ¿no? Pero en esta foto, por ejemplo, podemos ver cómo actúa la actividad ganadera, ¿no? Y seguramente por la noche la actividad de los animales silvestres, los corzos, los ciervos, los jabalíes, tal, ¿no? Perdón, que pensé que ibas a pasar de foto. Ah. Para pasar de foto tienes que ir a... No, casi prefiero dar aquí con el dedito. Muy bien, fenómeno. Entonces, bueno, ahí veis unas encinas, y ya se ve... Ando bien del cine, ¿no? Sí. El miedo esférico hace su efecto. Bueno, pues ya se ve cómo las encinas están perfectamente podadas por la actividad del ganado, ¿no? Fijaros que no hay en todo este pasto tremendo que hay aquí, extensísimo, pues se ve que no hay apenas vegetación arbustiva, ahí se ve una carrasca, que es lo único que permite el ganado. Es decir, el ganado, mediante su actividad, en el momento que crece el menor componente leñoso, pues simplemente se lo come porque es tierno y no permite que vaya más allá, ¿no? Entonces, esa actividad continuada de los herbívoros impide el desarrollo de la vegetación, primero de la arbustiva leñosa y posteriormente de la arbórea, ¿no? Que es la que conforma los bosques. Entonces, podríamos pensar todos que lo que nos gustaría todo esto es grandes bosques, ¿no? Tenemos un poco esa mentalidad de nos han trasladado las películas, de que lo bueno son las formaciones forestales, los grandes bosques norteamericanos de coníferas y tal. Aquí a lo mejor nos gustaría tener grandes bosques o grandes dehesas como la del Pardo, esas grandes formaciones arbóreas, pero sin embargo hemos de decir que desde el punto de vista de la biodiversidad lo más interesante son las formaciones arbustivas. Es decir, que esto lo podemos ver muy degradado, pero si hiciésemos un conteo de plantas y viésemos la diversidad que tiene este ambiente y lo comparásemos con el que hay unos kilómetros más abajo, en el Monte del Pardo, tenemos que aquí hay 10 o 20 veces más diversidad de plantas que en formaciones arbóreas. Esto es una cosa paradójica, ¿no? Y de hecho tiene que ver con un concepto que se llama la paradoja pastoral, ¿no? Y es que cuanto más interviene el ganado, que que yo no tengo ningún interés en las actividades ganaderas que me regalan la vida. Estamos hablando todo el rato, por supuesto, de ganadería extensiva. Entonces, eso, la actividad, cuanto mayor es la actividad del ganado y de los animales salvajes, de los rumiantes, pues mayor es la diversidad de plantas. ¿Por qué? Porque estos animales se designan las plantas las que no les interesan y a través de su tracto digestivo y luego dejan las semillas dispersas, ¿no? Cuanto más le interesa un tipo de plantas, más las dispersan. Esta actividad, esta paradoja se da hasta tal punto que, claro, siempre dentro de unos límites. Claro, por esto muchas veces cuando hablo de estas cosas, sí, pero es que si metes mucho ganado, al final es que destrozan todo el campo. Es verdad. Estamos hablando que siempre dentro de unas condiciones, unas condiciones ambientales adecuadas, ¿no? Dentro de unos parámetros. Es decir, en la naturaleza, de forma natural, en la sabana africana, el medio permite que haya una cantidad de herbívoros silvestres, ¿no? Los herbívoros silvestres impiden el desarrollo de la vegetación leñosa, ¿no? Entonces, claro, cuando sobrepasan esa cantidad, acaban quedándose ellos mismos
sin comida, ¿no? Entonces, al no tener comida, bajan sus poblaciones y por lo tanto permiten el incremento de las formaciones herbáceas. No quiere decir que, claro, nosotros como esta circunstancia natural no se da en un sitio tan poblado como en Madrid, pues claro, que pasa que estamos hablando de ganado, ¿no? Pues tenemos que medir la cantidad de herbívoros silvestres, o sea, de ganado, que permitimos entrar en el campo. Aquí, ¿qué pasa? Que si en vez de meter 50 cabezas de ganado metiésemos 200, pues al final acabaría esto destrozado, desolado, y este sería un marizal de no crecería más que plantas nitrófilas y tal. Bien, decir que la naturaleza, como todos sabéis, tiene una gran capacidad de desarrollo, ¿no? Y por más que pensemos, o muchas veces se nos quiere dar, se nos traslada, ¿no? Que el medio está muy deteriorado y que no tiene solución y que todo está perdido y tal, no es así. O sea, en realidad la naturaleza tiene una grandísima capacidad de recuperación, ¿no? Incluso en circunstancias que nos pueden parecer extremas, en un medio tan estéril como puede ser una carretera, por ejemplo un lugar asfaltado donde parece que ahí ya ahí estuviese todo perdido, digamos que podría ser un poco el equivalente de este caminito que se ve aquí, que se ve que está plantillado. Alguien podría pensar que ahí en el centro, en esas rodadas va a crecer algo, eso parece que es estéril, ¿no? Pero sin embargo hay una colisión permanente, ¿no?, de la vegetación con los agentes destructivos, digamos, por decirlo de alguna manera, a los que someten a la vegetación, ¿no? Entonces, si analizamos una carreterilla, por ejemplo, asfaltada, que se abandona, enseguida empezamos a ver cómo entre el asfalto empieza a introducirse la grama entre las ranuras. Detrás de la rama entra una planta leñosilla, un tomillo. A ese tomillo, al cabo de los años, ha sustituido una retama. Después de la retama entra el rosal silvestre y al cabo, cuando ya se ha cerrado aquello, pues por la circunstancia que sea, de todo tipo, ¿qué ocurre? Pues que eso que parecía que era una zona asfaltada irrecuperable, pues se acaba convirtiendo otra vez en un encinar. Cuanto más tiempo le demos, más posibilidades tiene, o sea, no más posibilidades, más posibilidades tendrá la persona de encontrar vamos a intentar hablar. Yo soy bastante pesado, porque me conocéis, los que conozco al campo saben que soy extraordinariamente pesado. Bueno, bien. Aquí, bueno, lo que se ve en esta fotografía, sí. Sí, no, sí, lo he hecho a propósito. Sí. O sea, a lo mejor no me meto esta foto. Hay menos de 18 o 20 fotos, pero no está claro esto cómo acaba. Bueno, lo que se ve en este campo es, bueno, ahora que tenemos que hablar de plantas, pues eso como hemos dicho, una encina, una carrasca, un zarzal de Rubus lumifolius, casi siempre Rubus lumifolius, aquí en esta zona del inmenso supermediterráneo. Y luego este gran campo de aquí, esto amarillo, que veis que es una superficie amarilla. Sabéis que no es un verde, no es un pastizal verde, sino que a pesar de que esta foto se tomó, creo recordar, en febrero o marzo, está cubierta de flores, ¿no? Y son los jaramagos, ¿no? Los jaramagos, sabéis, los jaramagos son plantas herbáceas anuales, fructíferas, del género Diplotaxis, y que tienen un ciclo que comienza con la otoñada, es decir, en octubre o así, y florecen hasta junio, ¿no? Entonces, fijaros los campos tan bonitos que pueden dar. Os digo lo de los jaramagos, Diplotaxis católica, concretamente, que se llama así, católica porque está muy distribuido. Muy bien, sí, esto es católico, bien. Diplotaxis católica es una planta muy distribuida en zonas arenosas, sobre todo silíceas, y que, bueno, pues que llena de amarillo muchos campos, ¿no?, de Madrid. Bueno, claro, como os comento, el enfoque de la charla esta tiene que ver con digamos, la ecología de las plantas, ¿no?, de los
parámetros ambientales que permiten su implantación en el territorio, ¿no? Entonces, para ello pues es muy importante, por supuesto, saber dónde nos encontramos. Nos encontramos en una zona crítica entre lo que es la rampa de la sierra, el piedemonte, que sería todo esto verde que por aquí, a pesar de que se llama rampa, pues bueno, pues este es digamos, un concepto equivalente al de piedemonte, ¿no? Es una grandísima superficie, más o menos horizontal, que está al pie de la sierra, que es el piedemonte, y se caracteriza porque tiene el sustrato rocoso. Cuando se sobrepasa la rampa, se llega a una zona arenosa, que es la zona esta de la campiña, toda esta zona de la campiña, que se caracteriza por su sustrato arenoso. Esto que en principio a lo mejor puede parecer relevante, por otra parte es muy interesante, porque claro, el que tengamos el sustrato rocoso en el subsuelo, pues impide que muchas veces el agua se infiltre, ¿no? Y eso permite la instalación, por ejemplo, de la vegetación de navas, que tan característica, por ejemplo, como son las fresneras de nava, ¿no? En la campiña no tenemos navas, en la campiña no tenemos navas. ¿Dónde tenemos las navas? Al pie de la sierra. Tenemos aquí, al pie de la sierra. En esta superficie plana. ¿Por qué? Porque cuando llueve, el agua se queda estancada en el subsuelo, en una capa superficial rocosa, que ha sido cubierta por la erosión, por los sedimentos arenosos de la sierra. Entonces, sobre esa superficie con agua en el subsuelo, eso permite que haya humedad durante todo el año, incluso en verano, y eso permite que haya una vegetación particular, que no es la de las encinas, porque las encinas aborrecen esas condiciones, ese agua, ¿no? Sino que lo que se instala ahí pues es la fresnera y los ferojos que les acompañan. Digo esto de las encinas porque muchas veces nos empeñamos en plantar encinas, en regarlas ahí sistemáticamente y tal, y que va, deja las plantas que crezca cada una en su hábitat, ¿no? Y a la encina lo que le gusta es la sequedad, ¿no? Entonces hay que regarla. Y si hay que regarla, mala cosa, porque es que las plantas en un sitio que no tenías, ¿no? Bueno, es interesante al llegar a este punto hablar de la falla meridional de la sierra, lo veis ahí. La falla meridional de la sierra divide esta línea casi perfectamente recta, que divide los territorios rocosos de la sierra, de los arenosos de la campiña. El tránsito entre el piedemonte de la sierra y la campiña se articula bien de forma suave, como ocurre aquí en Colmenar Viejo, que no hay un cambio brusco en líneas generales, pero sin embargo en una buena parte del territorio se articula de una forma muy abrupta, ¿no? Y de hecho eso lo notamos cuando vamos con el coche de Madrid a la sierra por distintos sitios, que no es Colmenar Viejo, que ya digo que se salva ese desnivel de forma suave, ¿no? Porque la erosión ha producido esa superficie, digamos, de piedemonte. Entonces, claro, en aquellos sitios donde este escalón entre el piedemonte y la campiña es abrupto, pues se producen unos medios pues, muy interesantes para la flora. ¿Por qué? Porque son sitios no transitables, son sitios que no se han urbanizado, entonces son sitios que ya avanzo, que son particularmente interesantes a la hora de buscar plantas silvestres, puesto que no suelen tener poblaciones de plantas nitrófilas, sino que son poblaciones silvestres, suelen ser sitios muy interesantes. Estos sitios están muy bien representados en Madrid. Toda esta rampa además continúa, esto está acá aquí en Valdelaguna, y todo esto continúa, se prolonga por Toledo y está muy bien definida, esta falla meridional de la sierra está muy bien definida en la vertiente sur de la sierra, luego también bastante a la norte, pero la verdad que aquí da la gusto, ¿no? Entonces esto es una línea muy buena para ver plantas, ¿no? Aquí donde la tenemos bien identificada, como vamos a ver en las fotos, pues en la garganta, en la salida de Manzanares, desde el piedemonte a la campiña, que donde es Marmota, el sitio este que ha señalado José, desde donde él vigila las cigüeñas. ¿Por qué? Porque es una zona abrupta que se produce este desnivel que digo yo que aquí en Colmenar no es abrupto. Otra cosa interesante a la hora de señalar diferenciaciones o morfologías significativas de cara a hablar de las plantas es esta elevación de aquí, que es el Cerro San Pedro, que es uno de los confines del término municipal de
Colmenar Viejo, que presenta la mayor altitud del término. No soy experto en el término Colmenar, o sea que si comento algo, si meto un gazapo, corregírmelo por tal. Pero vamos, si no estoy mal informado, el punto más alto de Colmenar Viejo está aquí en el Cerro San Pedro, en el Cerro San Pedro, en 1420 metros, y el más bajo precisamente, que está en Marmota, en la salida del río Manzanares hacia la Campiña, que son como 650, con lo cual tenemos que tener en el término municipal un desarrollo de 800 metros, que no es que sea una cosa muy acusada, pero sí lo suficientemente significativo como para que tengamos pues una gran diversidad de plantas. Pasemos a la siguiente. Aquí veis que quita veis el cerro, entonces digamos que sería el Cerro San Pedro, y entonces este sería el punto más alto, y aquí sería el punto más bajo, ya a la salida de que nos hemos ubicado. Muy importante a la hora de hablar de la vegetación y de la flora, lo primero que hay que distinguir es que en un ambiente como el de... ¿Se me oye? ¿Se me entiende? Sí, más o menos. En un ambiente como el Mediterráneo, que es el que disfrutamos o padecemos en Madrid, pues las condiciones climáticas son determinantes para el desarrollo de la vegetación. Entonces, estas condiciones climáticas determinan la diferenciación de dos grandes grupos de vegetación y de flora. Dos grandes grupos. Aquellos que viven solamente de las precipitaciones que caen a lo largo del año, cuyo representante sería la encina. Es decir, la encina no requiere de riegos, no requiere de aportes de agua en verano, sino aquellos que caen por una tormenta, por lo que sea, ¿no? Y luego hay otro grupo que, sin embargo, sí requiere de un extra de agua que nos conduciría al tipo de vegetación que encontramos, por ejemplo, en el norte de la península o en Centro Europa, ¿no? Entonces, claro, ya ahí establecemos dos tipos de climas bien diferenciados. El del norte de la península y Centro Europa, que es un clima atlántico, y el que tenemos aquí en el centro de la península, que es un clima básicamente mediterráneo. Claro, ¿qué ocurre aquí? Tenemos una paradoja que muchas veces nos parece que es lo habitual y que le pasa a todo el mundo, y sin embargo es una singularidad del clima mediterráneo. Y es que en el momento en el que se dan la menor cantidad de precipitaciones, pues es cuando más calor hace. Entonces esta singularidad hace que no todas las plantas estén acostumbradas a vivir en estas condiciones. Claro, que es lo que ocurre, que las plantas que encontramos en la cornisa cantábrica o en Austria, pues no tienen nada que ver con las que encontramos aquí, con lo cual ya encontramos una singularidad excepcional. Y dices, joder, es que esto Madrid es un secarral. No, es un secarral, de acuerdo, pero ese secarral le gusta mucho a las plantas. Y de hecho, si comparamos las plantas que encontramos en Madrid con las que encontramos en todo un país, como puede ser Gran Bretaña o Bélgica o incluso en Alemania, quiero recordar, por lo tanto tenemos más especies de plantas en la Comunidad de Madrid que en países enteros como Gran Bretaña, ¿no? Y entonces, claro, si nos Galicia, esto como que nos recuerda un poco de, mucho, resulta que vivimos en un secarral, eso le gusta a las plantas, ¿no? Es decir, que muchas veces tenemos la idea que a todas las plantas hay que regarlas, ¿no? Pues eso es generalmente. No, o sea, es que hay plantas que lo que le gustan son las condiciones. Es decir, las plantas no padecen esa situación de aridez ambiental, sino que la disfrutan. Esto es un concepto que es interesante, ¿eh? La disfrutan, no la padecen, la disfrutan. Es decir, cuando vamos a un salar en pleno mes de julio y vemos que hay plantas que están floreciendo en ese momento, y si luego no están floreciendo en diciembre, que es cuando más agua tienen, o ahora en esta época, pues chico, ¿por qué las plantas hacen eso? Pues porque es que, claro, nosotros tenemos un planteamiento antropocéntrico, ¿no? A nosotros nos gusta el calorcito, cierto calorcito y el agua. No, que luego hay muchos otros animales o muchas plantas que es que no les gusta eso, que les gustan otras cosas, ¿no? Entonces, esto yo creo que es interesante que os quedéis con este concepto, ¿no? Cada planta tiene su aquel, ¿eh? Tiene con este esquema que dibujó en su día, y aunque no afecta mucho al término municipal de Colmenar Viejo, pues lo que es fundamentalmente de sustrato rocoso, pero básicamente nos sirve para hacernos a la idea.
Y nos serviría, por ejemplo, muy bien, pues, por ejemplo, por la zona arenosa o de campiña que afecta al territorio, como puede ser el arroyo Tejada, por ejemplo, o las zonas arenosas. ¿Qué ocurre en estos sitios de sustrato arenoso? Pues bueno, pues funcionan una serie de flujos de agua, el agua de las precipitaciones se infiltra en los interfluvios, es decir, que esto es un interfluvio y esto es una zona de ribera, interfluvio, zona de ribera, interfluvio. ¿Cuál es la diferencia entre un interfluvio y una zona de ribera? Pues que la zona de ribera está bajo la influencia de arroyos o de cauces en cuyo sustrato se alojan acuíferos que permiten que las plantas en verano dispongan de agua. Pero esto a las encinas no les gusta. A las encinas hemos quedado que no les gusta disponer de agua en verano. Las encinas se instalan en las zonas del interfluvio, donde, si veis, el nivel freático, no sé si lo veis, el nivel freático, pues claro, cuando llega en invierno, el agua de lluvias sí humedece el suelo, pero sin embargo, en verano, el acuífero ha bajado. El acuífero en verano está a 20 metros de profundidad, y ahí prácticamente no llega, hombre, la red de la encina llega a todas partes, ¿no? Pero vamos, no tiene suministro de agua en corriente, ¿no? Entonces eso, claro, diferencia enormemente las plantas de los interfluvios de la zona de ribera. ¿Se entiende el modelo este? Yo creo que esto es muy importante a la hora de diferenciar, ¿no? Porque es que si no, ya te digo, al final sales al campo y te da lo mismo 880, te parece que es lo mismo, que es un batiburrillo, y entonces hay que empezar, esto es como una clave dicotómica, ¿no? Que te pregunta, planta con hojas perennes o caducas, ¿no? Entonces hay que ver, ya te quitas de la mitad de las plantas, ¿no? Con este tipo de claves dicotómicas, pues con esto sería igual. ¿Es una planta que está afectada por humedad durante el verano o que pasa sequedad? Entonces ya nos hemos quitado como la mitad de las plantas, ¿no? Este concepto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo este modelo, pues yo he seguido y he dicho, pues vamos a diferenciar entonces las plantas de acuerdo con este concepto tan elemental, tan primario. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que aquí vemos los tipos de ambientes que hay fundamentalmente en Colmena, que una parte de lo principal, lo que aquí de mayor desarrollo en el término, como vos sabéis, mejor que yo, pues son los pastizales. Hay Colmena es una zona muy ganadera, donde hay un predominio de pastizales pues considerable. Entonces, claro, esto es una zona que es verdad que en verano, cuando vas caminando por pastizales, está todo lleno de carrizales y puedes un poco incómodo, pero como son zonas de gran riqueza. Aquí, claro, aquí de todo esto come el ganado que nos alimenta, ¿no? Y eso quiere decir que ahí hay proteína, que hay comida, ¿no? Ahí hay alimento, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Son zonas de gran riqueza, ¿no? No porque no haya bosques, que esto, a fin de cuentas, es un herbazal, ¿no? Son pastizales que tienen una altísima riqueza y un altísimo valor ecológico y económico, ¿no? Bueno, es otra cosa, aquí no lo veo muy bien, pero pues está de la derecha, pues está tomada, al final todos vamos a la otra, ¿vale? Esta foto está tomada también de llamarlo y nos permite ver la diferencia ya, viéndola físicamente, no en esquema, sino en realidad, la gran diferencia entre lo que es un flujo de agua, un curso de agua, que es en este caso el Manzanares, y lo que es un interfluvio. La zona de interfluvio vemos que tiene encinares con vegetal y toda la vegetación asociada. Sin embargo, en las zonas que están beneficiadas, entre comillas, o que disfrutan de agua durante el verano, pues es totalmente distinta. Esta es una vegetación porque se parece más a la que podemos encontrar en Centro Europa, a la que podemos encontrar en el norte de la península. Pero el esquema, volviendo a la perdona, el esquema que claro que en verano se produce una fortísima transpiración, las plantas toman el agua subterránea del sustrato, la evaporan a la atmósfera y cuando se evapora ese agua, sabéis que se produce
produce lo que podemos llamar, con permiso, el efecto botijo, ¿no? Es que el agua del botijo se mantiene fresca porque el agua se evapora por las paredes, ¿no? La colonia, porque la colonia está fresquita, cuando la echas se evapora y ese momento en el que se evapora se produce una disminución de temperatura, ¿no? Bueno, pues ese fenómeno físico permite que en verano, cuando salimos al campo, donde decimos, vamos un encinar, vamos un suelo, vamos un soto. ¿Por qué? Porque se está más fresquito. ¿Por qué se está más fresquito? Por este efecto botijo al que me refiero, ¿no? Eso, claro, tiene grandísimas implicaciones, porque vamos, solamente beneficia a la vegetación, las plantas, sino beneficia también a los animales, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo vivir en una zona de soto que en una zona de interfluvio. Si paseamos en verano por el encinar, pues a partir de las 10 de la mañana prácticamente no se ve nada, no hay nada, ¿no? Pero, sin embargo, en verano te mueves por un soto hasta las 12 de la mañana, que hay ambientillo de pájaros, se sol y tal, Esto todo tiene que ver con esto, con el ambiente. Pues esto afecta, ya digo, no solamente a las plantas, sino a los animales. Todo al final está interrelacionado, ¿no? La gea, la flora, la fauna, todo está relacionado a la naturaleza, todo se interrelaciona. Bueno, estos son los ambientes. Luego un ambiente muy característico que tenemos aquí en Colmenar es el ambiente de las cañadas, también muy interesante, donde se desarrolla un tipo de vegetación. Luego, pues aquí están, en la zona de interfluvio, que es lo que predomina, aquellos lugares donde prospera la vegetación forestal, pues sufren degradaciones, ya sea por enfermedades, por incendios, por múltiples motivos, pues la vegetación arbórea se acaba degradando, pero sin embargo reacciona rápidamente pues, mediante una serie de dinámicas que son particulares para cada tipo de vegetación y para cada tipo de clima, y que permiten que cuando una zona se altera, pues se recupere al cabo del tiempo. Se debería decir, pues parece que tenemos que entrar ahí en Homo sapiens al auxilio de la naturaleza, pero tengo que decir desde aquí que a la naturaleza no hace falta ayudar. Si hay un incendio y al cabo de un mes, al cabo de un par de meses, paseamos por la zona incendiada, tenemos como sobre todo esta vegetación mediterránea, que está acostumbrada precisamente al impacto del fuego, ¿no? El impacto de las calamidades, ¿no? En el momento que un encinar se quema, o se tala o se deteriora, las plantas tienen la capacidad no solo de regenerarse de forma sexual, sino de forma vegetativa también, ¿no? Entonces, cuando se quema, en el caso concreto de una quema, de una tala, pues se produce un rebrote fortísimo y permite que el caso concreto de la encina pues, se recupere, ¿no? Y otras plantas que no tienen ese tipo de adaptaciones para recuperarse, pues germinan con facilidad a los incendios, como ocurre con los negros. Aquí vemos un ejemplo en el que hay una zona que ha sido afectada por algún tipo de debacle de desgracia y tal, ¿no? Y sin embargo vemos cómo, aquí el primer plano, la zona más afectada, pues hay una primera vegetación, hay zonas grandes claros, donde si hubiésemos ido en primavera veríamos que hay vegetación de herbáceas anuales que son pioneras. Pioneras quiere decir que en el momento que hay un desastre, ahí se instalan. El banco de semillas del campo es enorme, interminable, y siempre, aunque las plantas no se expresen, si no se expresan es porque no hay condiciones adecuadas, pero si tienen esa oportunidad se expresarán, es decir, terminarán. Si ha ocurrido cualquier desastre, cualquier debacle, las plantas en las zonas más áridas, más expuestas, hay una serie de plantas que le va a gustar. Esto es como las personas, ¿no? Pues a todos los tíos les gustan las rubias y las llamas. Hay gente para todo, ¿no? Las plantas pasan ahí. Hay plantas para todo. Hay plantas que le gustan las condiciones más adversas y luego, sin embargo, hay plantas exquisitas que necesitan de zonas forestales pristinas que reclaman, ¿no? Entonces, aquí ya te digo, aquí se ve perfectamente cómo en estos claros se instala la vegetación herbácea de anuales. Luego, con el paso del tiempo, empiezan a crecer tomillares y pequeños matorrales, como es el cantueso, tal, y luego después, a medida que nos vamos internando, se va viendo como el enebro, ¿ves? Como
cómo el enebro va predominando. Fijaros que todavía la encina no se instala, o sea, la requiere el altercado, la encina requiere ya unas condiciones geográficas considerables para meterse en el medio, ¿no? Sí, pero sin embargo al enebro le da lo mismo, ¿no? El enebro, cuanto más árido casi y más pedregoso es el sustrato, más favorable le resulta, ¿no? Entonces, ¿ves? Poco a poco se van creando condiciones y con el paso del tiempo, si al cabo de los 10 años de tomar esta foto volvemos, pues veremos cómo las encinas han ido tomando, empiezan a dominar, digamos, el territorio. Esto es una cosa muy bonita, de verdad, francamente entretenida de mirar en el campo, la gran pelea, la gran pugna que hay por la toma del territorio en el campo, ¿no? Es decir, si vamos con los ojos y con espíritu crítico y analizando la vegetación, nos damos cuenta cómo las zonas que están afectadas por la rigoría, cómo en el momento que hay una zona que se respeta empieza a entrar la vegetación leñosa, cómo esa vegetación leñosa varía de que estés en un sitio árido a que estés en un sitio más fresco, cómo esta vegetación varía de que haya una exposición sur a que haya una exposición norte. Es entretenidísimo. Ir al campo, la verdad que es una lástima que la gente vaya solo al campo a pasear, porque si se fijasen solamente en la vegetación, se daría cuenta de lo sumamente entretenido que es fijarse en estas pequeñas riñas de la vegetación. Se me olvidó comentar antes, que no voy a volver a traer, para que no haga tratamientos, se me olvidó decir antes que si os acordáis del esquema de la sección esta transversal del terreno, predomina una orientación clara del territorio del Colmenar Viejo hacia el sur, lo cual indica condiciones de una aridez que son superiores a si estuviesen orientados hacia otra zona. Es decir, por ejemplo, si nos subiésemos al Cerro San Pedro, pues hay algunas aristas, algunas vertientes que tienen otras orientaciones y ahí se producen condiciones de mayor frescor que permiten la implantación de otro tipo de vegetación. Ahora comentaremos. Vegetación propia de zonas forestales del término. Pues aquí en esta fotografía una mancha, fíjate, pues hay también buenas manifestaciones forestales en el término, ¿no? Todo esto, todas las fotografías que se sacan aquí, es todo elementos que se pueden encontrar aquí en el término. Bueno, pues la especie dominante es la encina, y luego secundaria, aunque también en ocasiones dominante, es el enebro de la miera, ¿no? Luego plantas muy características también del ambiente estiófilo, todo aquello que requiere de la sombra del monte. El estiófilo puede ser también una tapia, bueno, vamos a hablar de siguiente. Pues estas plantas les gusta ese ambiente de umbría forestal. Otra planta así característica de este ambiente del encinar pues es la peonía, también bastante abundante por esta zona, y digamos a lo mejor es un poco lo que andamos buscando, un tipo de fotografía, pero siento que es que creo que estas cosas hay que contarlas porque las plantas están donde están, no solamente hablar de que existe esta, está la otra, porque al final lo vemos en cualquier libro y tal, lo importante es que se sepa que eso. Bien, aquí vemos, llegamos a un punto en el que la vegetación ha sido agredida o ha sido degradada por cualquier circunstancia, y bueno, pues un poco lo que veíamos antes en la fotografía. Vemos como aquí hay zonas de claros, como el cantuesar va adueñándose del territorio, y a la par el enebral, el enebro de la miera que habíamos antes, como también va tomando posiciones. Estos son enebros, este lleva más años, este por lo que se ve. Y hay otras plantas que predominan sobre ella, ¿no? Que están mejor adaptadas. Pero sin embargo, en el ambiente urbano, pues lo que predomina pues, es la madera, esto es un árbol. En otras condiciones, cuando el encinar o el melojar se deteriora,
pues lo que se instala es un bercial. El berceo es una planta que puede dar lugar a enormes extensiones de territorio, las cubre prácticamente de forma única, ¿no? sin competencia prácticamente, y bueno, se instala en grandes extensiones. El romero, pues igual, el romero requiere de medios, el romero acompaña muchas veces al jaral y se instala en aquellos jarales en donde hay condiciones de cierta termicidad, ¿no? Entonces cada planta pues cuenta su historia. La garamasta, pues la garamasta no la encontraremos en contacto con el romero, ni la encontraremos con el berceo ni con lo otro. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues la garamasta sistemáticamente la encontraremos en aquellas zonas cultivadas que están en barbecho, que se han roturado en verano para dar pie a la siembra el año siguiente, y entonces esa roturación inmediatamente permite la instalación de grandes campos de garamasta que son muy habituales a todo el pie de la sierra, a toda la campiña. Aunque no es en absoluto frecuente en el término de colmenar, pues una formación potencial de forestal es el melojar, como he comentado antes, ¿no? Entonces, claro, aquí está mal representado, a no ser que vosotros me digáis lo contrario. Yo creo que no hay, o sea, masas de melojar, yo creo que no hay aquí en el término, ¿verdad? Se ve que hay melojos dispersos, al pie del Cerro San Pedro, pues se ve una aquí, pequeños grupillos y tal, pero vamos, yo creo que no es una formación forestal. Si os digo que si dejásemos el Cerro San Pedro, si impidiésemos incendios, bueno, ya no se utiliza como campo de tiro, tengo entendido, y si eso se evolucionase de forma natural, si veríamos que con el transcurso de los años se instalaría clarísimamente un melojar a partir pues, de 1200, 1300 metros. Vemos ahí un mancha de luz. Lo que sí vemos que nos delata esa zona del Cerro San Pedro es un melojar es la iniesta. En el Cerro San Pedro, al pie, en las laderas del Cerro San Pedro, sí vemos grandes extensiones de iniesta, ¿no? Entonces, claro, precisamente este conocimiento que nos da la fitosociología nos indica que cuando un melojar se altera, pues si el sustrato está en condiciones, pues una de las plantas que le sucede es la iniesta. Entonces, claro, cuando no encontramos iniesta, cuando encontramos iniesta decimos, ojo, porque este es el ámbito en el que se debería desarrollar el melojar si dejásemos que prosperase. Aquí esta fotografía nos permite ver que no solamente es la iniesta la que se desarrolla tras la alteración del melojar, sino que también es el berceo, ¿veis? Esto es un mata que se tiene un convido. Esto no es colmenario, esto es escorial, pero bueno, básicamente el esquema de que se repite es ese. Luego hay una planta que vive siempre dentro del ambiente, de ese ambiente estiófilo que tenemos antes, del melojar, la sombra de los melojos, lo tiene el silvestre, que no se ven aquí. Es la arenaria montana, que es muy frecuente en estos ámbitos. Bien, entonces, cuando el medio se deteriora aún más, y sobre todo cuando el ganado tiene actividad continuada, pues vemos aquí lo que ocurre, ¿no? Fijaros cómo hay una gran superficie en la superficie de la fotografía que está tomada por actividad del ganado. Fijaros en esta encina, luego veremos a ver qué pasa con esa encina. Y fijaros cómo a medida que te vas apartando de la zona de confianza del ganado, fijaros cómo poco a poco en el perímetro ya van habiendo plantas leñosillas que son el cantueso, el tomillo, el tortorra que van prosperando. Entonces, si el ganadero mete más cabezas de ganado, pues ¿qué pasa? Pues como no tiene hierba suficiente aquí, pues van arramplando con lo que hay aquí que impedirán el crecimiento, no solamente el crecimiento, sino que eliminarán parte de este matorral, se lo acaban comiendo y la extensión del pastizal irá creciendo. El ganadero pues resulta que se muere y los hijos no les interesa el sector ganadero, lo abandonan.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las plantas reaccionan, ya digo, la pulsión de siempre, ¿no? La pulsión de la carretera con el asfalto y las plantas. Siempre se repite. El tema es un esquema que se repite continuamente en la naturaleza. Pues si esto ocurre, en el caso de que haya menos cantidad de ganado, empiezan a crecer estas plantas que ya os he dicho que son pioneras y que van dando pie a la instalación de matorrales, de los matorrales que estaba comentando antes, en la retama negra, no sé. Veis el esquema, ¿no? Que es realmente maravilloso. La verdad que te da mucho pie porque es que si controlas, digamos, estos parámetros elementales, pues entiendes mucho lo que pasa en el campo, ¿no? Que las cosas no pasan porque sí, sino que todo obedece a un orden bastante claro. Luego también es verdad que hay grandísimas variaciones, te digo, por orientaciones, o porque el sustrato a lo mejor es más arcilloso, o es más rocoso, o es más arenoso, o hay un cauce de aguas subterráneas, tal. Entonces ahí ya se produce, pero también es la gracia también del campo, no ir aprendiendo cuáles son estas efectividades. Entonces, bueno, ¿cuáles son las plantas características y que al final nos dan de comer a todos? Pues fíjate, fundamentalmente la grama cebollera y el trébol subterráneo. Luego también bajo otro tipo de condiciones, eso muy obviamente lo habéis visto de campo, la hierba pulmera, que es la pulmería aguntata, Carpolutoides, son plantas abundantísimas. Esto seguro que cuando pasáis por el campo os vais a echar a ver. Zonas no nitrificadas, o sea, no, estamos hablando ya más allá del ámbito urbano, ¿no? Estamos hablando que estamos dando una vuelta por la de Saboyal y estamos en un ámbito ya silvestre. Entonces, en aquellos lugares donde se implanta el impacto del ganado, donde el ganado femella, las plantas fundamentales son estas. Y fijaros que la relación es tan ancestral, que claro, lo que os comentaba antes, no solamente es el ganado que vemos actualmente, sino que es que esto obedece a un patrón que es muy anterior a la actividad humana. Es que el ser humano luego lo que pasa es que ha desarrollado una actividad en paralelo a lo que sucedía en la naturaleza de forma natural y que tenía que ver con que había un bosque, en verano caía un rayo, se producía un claro en la vegetación, entraba el pastizal, las cantidades de herbívoros silvestres eran mucho más grandes que las que tenemos actualmente y eso, claro, hacía la misma gestión que la que hace ahora mismo el ganado, ¿no? Entonces mantenían también esa pulsión entre el desarrollo de la vegetación y el desarrollo de los rumiantes. Toda la vegetación rumiante, entonces, esto sucedió toda la vida. Entonces, la prueba que esto ha sucedido así es que tenemos plantas que evidentemente no han gestado estos desarrollos en los últimos 10.000 años o 5.000 años que el ser humano puede tener influencia, sino que esto es una cosa ancestral. Entonces vemos que hay plantas como este trébol o la rama que tienen facilidad para desarrollarse no de forma sexual, como le pasaba a la encina, que hemos visto, sino de forma vegetativa, ¿no? Tienen diferentes recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos, bueno, el caso del trébol subterráneo, que se llama así, ¿por qué? Porque esto es increíble. ¿Cómo no vamos a contar lo de la grama cebollera? La grama cebollera tiene la posibilidad dispone de unos alminículos, que cuando vas andando por el campo caen al suelo y sin necesidad de semillas germinan por sí solos en el campo. La grama cebollera tiene la posibilidad de que cuando los animales van por el campo y le dan la patada, se llama foa bulbosa porque dispone de unos bulbillos que con una patada levantan la planta, la extienden y esos bulbillos germinan. La foa bulbosa tiene la capacidad de reproducirse sexualmente. O sea, esto es una cantidad de características que tienen las plantas que, o sea, si no por una, por otra, pero yo aquí ni están mucho, porque esto es mi territorio, ¿no? Bien, bueno, pues nada, estas son más plantas propias de los pastizales. Fijaros aquí, lo que decía antes de la encina, que claro, cuando llega el calor, la hora, la 1 de la tarde del mes de junio, pues claro, hay que recogerse y todos los animales se meten debajo de una encina. Entonces, ¿qué es lo que pasa debajo de esta encina? Que en la encina, el suelo de esta encina se nitrifica.
Aquí se pisotea. Entonces adquiere condiciones distintas a las que ocurre fuera del ámbito de la encina, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque tiene plantas propias, hay comunidades propias que no vamos a entrar. Amarillo, no sé qué, fijaros aquí los nombres. Esta es la formación esa que os comentaba de la cueva burbosa del pueblo subterráneo. Fíjate, esto es una zona pasada por el ganado. Eso está deteriorado, está alterado. Eso puede ser erosionado. Es imposible. Pueden caerte toneladas de agua, que ese campo, esto no se va a erosionar por nada. Yo no sé por qué dicen, es que estas son zonas fácilmente erosionables. Es posible. Fijaros que es que densidad del 100%, ¿no? Entre la cueva burbosa y el pueblo subterráneo. Claro, es que y esto lo genera el ganado. O sea, si no hay ganado, no pueden estar estas formas. En el momento que hay una roca, pues otras plantas distintas. Ahora de aquí, la formación de seduna andegavense, que si no hay rocas, no se puede instalar. Y entonces, el seduna andegavense, con su propio crecimiento, estimula la instalación de más material edáfico, va extendiéndose por entre el roquedo y permite, veis como poco a poco la roca se va cubriendo de material edáfico al que nos referimos, que permite que luego todas estas plantas y muchas otras se van metiendo poco a poco entre la roca y se van cubriendo, van ocultando. Y al final aquí, sobre esta roca, dentro de no más de 50, 100 años, se te mete una encina, macho. Entonces la propia raíz de la encina te va abriendo el o sea, que la vegetación, la gea, las influencias del agua, las interferencias brutales. Bueno, voy a hacerse una pasada rápida. Fijaros los roquedos también, que tienen su propia vegetación, con sus narcisos que están ahora en flor, maravillosos. Fijaros aquí en la garganta de Marmota, famosa, con el río Manzanares. Fijaros cómo los colores tan distintos de la vegetación del fondo de valle, que dispone de agua durante el verano, y sin embargo la de los interfluvios, que tiene color, fisiología, fisonomía totalmente distinta. Son dos mundos que no tienen nada que ver, la del interfluvio y la del fondo de valle. Vamos a la velocidad. Y luego ya pasaríamos a la vegetación, que esto lo vamos a dejar para otra ocasión, las plantas del fondo del fondo de valle, con sus chopos, bueno, aquí no hay álamos, las mentas, las arcarias, que son tan características y que todo esto se queda acostumbrado. Fijaros también cómo cuando, perdón, un momentito, tranquilo. Cuando se altera la formación anterior, la barbaguera, esto es barbaguera, la barbaguera blanca, que es esta, la barbaguera blanca, cuando se altera esa formación, pues se instala otra clase de vegetación. ¿Por qué? Porque es una zona insolada, que admite, tiene humedad en el subsuelo, pero sin embargo tiene mucha insolación. Entonces ahí se genera otro tipo de vegetación. ¿Y cuál? Sí. ¿Qué cuál se genera cuando se altera? Ahora, la siguiente foto. Entonces, se altera todo esto, arde, yo no sé, hay una avenida, no sé qué tal, y entonces el terreno se abre, entonces se produce o entra el ganadero y dice, hay que quemarlo todo, porque entonces corta toda la barbaguera blanca que había y lo que produce es un pasto, que claro, le viene muy bien, entre el junco de churrero. Entonces se va formando ese tipo de formación. Claro, esto es lo mismo, ¿no? Hay una tensión continua entre el junco de churrero y la formación herbácea. La formación herbácea le viene bien al ganadero. ¿Por qué? Porque es muy nutritiva, tiene comida durante el verano, una maravilla, cosa que ningún otro sitio puede tener. Pero sin embargo, lo que el junco de churrero pues tiende a extenderse para dar pie luego a su vez a la formación de barbaguera blanca, ¿no? Y luego después a la formación potencial, que en este caso sería la fresneda. Es decir, aquí lo potencial, el máximo, sería la instalación de una fresneda, ¿no? Entonces, cuando se altera la fresneda, va la barbaguera blanca. Cuando se altera la barbaguera blanca, va el junco de churrero. Y luego después el pastizal, eso que tanto le gusta al ganadero. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El ganadero, que cuando nadie le ve, ¿qué es lo que hace? Pues que quema
locales de churrero. Entonces, vamos, no, tampoco hay que alustarse. En el momento que lo dejes eso, al año siguiente vuelve otra vez la vegetación. Bueno, esto ya acabamos. Fijaros luego que hay otras posibilidades, como charcas, arroyos de aguas intermitentes. Ya por último, ¿qué es lo que predomina en muchos ámbitos del territorio? Pues la vegetación nitrófila. En este caso, he sacado una fotografía pues, de una zona ganadera, donde se ve que no es un pasto habitual, sino que es un pasto salpicado de plantas nitrófilas, ¿no? Tenis, algunas de las plantas características, pues son estas. Aquí se produce furón de pastor, que la encontramos aquí en la ciudad, está todo lleno, los alcorques, el lamer, el santo. Entonces, algunas de ellas son capaces de dar lugar a formaciones muy vistosas, ¿no? Como es la última, que es aquí está la fotografía que es el Echium plantagineum. Fijaros este campo de Echium plantagineum en un ámbito de fresneda. Fijaros, esto es una fresneda de lava. Fijaros aquí, estos son fijaros el ganado como corta, como corta la altura, a determinada altura hasta donde llega el cuello, como corta la rama cuando ramonea. Y luego, como se ve que es una zona bastante nitrificada, se ve que es bastante, pues crece todas estas plantas, la más vistosa de las cuales es el Echium. Y bueno, esto es todo. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Bueno, perdón antes de nada porque la verdad es que estaba siendo muy interesante y me ha dado pena cortar, pero es que si no, no nos vamos a comer. Ahora unas preguntitas, me vais pidiendo el micrófono y lo que creéis que os va a responder. A ver, yo quería preguntar un par de cosas. Una que no hemos visto, pero que a mí me resulta llamativa en la dehesa de Colmenar, y es el caso de las ramonitas o los ramones, que cada vez, bajo mi punto de vista, se extienden más. No sé si es que invaden o como el ganado no le hace caso, o se produce de otra manera, o sí. Y otra es otra planta que también hay algunas extensiones dentro de la dehesa que antes no se veían con tanta frecuencia, que yo la conozco como verrucaria o escorpionaria, que no sé cómo se llama científicamente. Pues es parecida a esta, al Echium, este que os he comentado antes. Sería la viborera esta, seguramente, a lo mejor puede ser esa. No, es una planta que tiene unas florecitas diminutas. Ya la planeta. ¿Perdón? Es el diantemum europeo. El diantemum europeo. A la planeta, El diantemum europeo, o sea, peligro, quiero decir. Bueno, esta es una borrasca. Y esta verdad. Bueno, esta última, sí, pero Sí, es una borrasca blanca que tiene, es así como la cola de Madagascar. sí, pero el diantemum no puede ser, porque el diantemum No, es... me he equivocado. Ya, bueno, pues... Es lo que se llama la o cola de Madagascar. Que tiene la inflorescencia es... Sí, en forma escorpioidea, sí. Como la cola de Madagascar, como florecilla blanca. Viene la familia por la final. Y si no sea el tiempo, sea si me hacéis un libro o lo... Bueno, en cualquier caso, si da lo mismo... El tiempo, Vale, no, si de todas formas, o sea, te agradezco el apunte y tal, pero, o sea, la aplicación es la misma, como os comentaba, en el campo se produce una dinámica de la vegetación
que es muy evidente, ¿no? Y cuanto más alterado está el sitio, más claramente se ve. Cuando el sitio tiene condiciones de estabilidad, las condiciones ambientales como que asientan, ¿no? Como que le dan estabilidad al territorio y la vegetación cambia mucho menos, ¿no? Pero, sin embargo, en aquellos sitios que están afectados, por ejemplo, por quemas, que le afectaría a los asmodelos. Los asmodelos muchas veces crecen después tras la existencia de quemas, ¿no? O de muchas voragináceas, que eso que tiene que ver con la presencia de ganado, donde con los excrementos pues, se ha nitrificado el medio, pues claro, ¿qué es lo que hace? Que se producen condiciones muy inestables, de forma que cuando el ganado deja de actuar, pues el campo varía, ¿no? Entonces a lo mejor es lo que dices, ¿no? Llegas a un sitio y estás acostumbrado a ver unas condiciones, y llegas y dices, bueno, pues es que antes aquí no había tantos asmodelos. ¿Por qué? Porque es que las condiciones son muy instables y varían con esto, con que haya habido un incendio el año anterior, o los años anteriores, o que hayan metido ganado, que lo hayan quitado, o que lo hayan roturado y que hayan cultivado a lo mejor en un momento determinado. Todo eso tiene que ver, ya te digo, con la estabilidad. A más inestabilidad, o sea, cuando el suelo tiene unas condiciones edáficas menores, en las plantas, pues lo que se instala ahí pues, son aquellas que, bueno, pues, son capaces de aguantar, son estas propiciatorias, digamos. Bueno, Javier, pues enhorabuena por tu charla, porque me ha parecido muy bonito cómo has enfocado tan didácticamente por qué las plantas están ahí, no solo un catálogo de plantas como Cromos, que está muy acostumbrada la gente a esos cromitos, y me ha encantado, ¿no? Enhorabuena. Y yo tengo una duda, pero que es como vecino aquí de Hoyo de Manzanares. Ah, ¿tú eres Antonio? Sí. Antonio, sí. Que decirte que hay sabinas en los... Sí. Yo no sé si son reductos de sabinas o es que son sabinas que han venido después, y en esa secuencia de enero o de la esquina, que pinta la sabina aquí. O sea, es un reducto. O sea, estamos hablando de Junípero furífera. O sea, no Junípero sucesor. Correcto. O sea, la furífera, ¿no? Sí, en Hoyo, en la Serra de Hoyo hay varios ejemplares, algunos centenarios de Sabina. Es un terreno que yo de Sabina, y aquí en Colorado de Sabina, a que se debe esta. Sí, pues sí, no, lo de las sabinas es muy interesante porque hasta hace 4 días se decía que la sabina había muy pocas poblaciones, y siempre que cuando se hablaba de sabinares, se hablaba del sabinares del Cerro de la Cruz, y hombre, se sabía que había sabinas dispersas, pero vamos, en los mapas de distribución veías 4 sabinas. Yo la verdad es que llevo muchos años mapeando y me he dado cuenta, y bueno, luego con la información de otra gente, pues te das cuenta que entre unos y otros pues vas encontrando aquí y allá, y te das cuenta que la sabina es una planta mucho más frecuente de lo que parecía en un principio. Lo que pasa es que, claro, son plantas que muchas veces pues, pueden pasar desapercibidas cuando no son árboles. A mí me da la sensación de que la sabina se ha cortado mucho. Y entonces, últimamente, con el abandono del campo, le está pasando lo que muchas otras especies que están adquiriendo un gran desarrollo. Otra de ellas, por ejemplo, pues sería el Pirus burdeana, el piruétano, ¿sabes? Son plantas que tú ves y dices, piruétano, pero el piruétano, pues el piruétano es un peralillo silvestre. Pues el piruétano es otra planta que le pasa una cosa parecida, que vas al campo, pero lo que te encuentras es fundamentalmente ejemplares jóvenes. Dices, o sea, bueno, luego ahí ya hay, como tú dices, hay ejemplares añosos, no sé qué, pero muchas veces lo que encuentras fundamentalmente son ejemplares jóvenes. ¿Por qué? Porque es que las condiciones que hay ambientales, es decir, el hombre, pues corta menos y entonces permite que esas plantas vayan creciendo. Entonces muchas veces te estás encontrando estos ejemplares que nos encontramos ahora en pleno desarrollo. ¿Por qué? Porque las personas no las cortan. Hay menos ganado o la circunstancia que sea. Y luego además hay otra cosa, es que las condiciones ambientales actuales, o por lo que se ve, están favoreciendo a la sabina. No sé muy bien por qué. Porque aparte de esto que comento, cada vez se ven más sabinas en sitios que en principio no se ha visto nunca, ¿no? Por ejemplo, en el sureste de Madrid,
Pues cuanto más sales, más sabina, pues la gente te llama, oye, pues he visto esta, ¿no? Es como un salpicado que vas encontrando y dices, no, es que las condiciones ambientales están favoreciendo a esta planta, ¿no? Es decir, que se dan dos fenómenos. Por una parte, se las está cortando menos, se las está respetando más, y por otra parte, las condiciones ambientales les están resultando favorables. Porque sin embargo hay otras plantas que dices, vale, muy bien, se la respeta, pero como por el tema del cambio climático, pues no tienen agua y, yo qué sé, los alcornoques. El alcornoque macho te va en picado. La bellota del alcornoque, en general, germina mal, no germina. Entonces, esto va mal. Vamos, eso es. Mili. Sí, hola. Bueno, he escuchado muy interesante la charla, también no sé cómo la has enfocado, y yo te quería preguntar por los quejigos, porque aquí en Colmenar se ven pies aislados de quejigos, es verdad que siempre asociados a zonas con más humedad, pero luego es que un poco yendo hacia Trescanto hay un quejigar muy hermoso. Muy bueno, sí, en Trescanto. Y no sé muy bien si porque hay infiltraciones de sustrato básico o qué, o... No. ¿A qué se debe? Es lo mismo que la pregunta anterior. O sea, bueno, lo mismo en lo referente al trato de las personas a el quejigo es una planta que tradicionalmente ha convivido muy bien en ambientes frescos con el encinar. Y de hecho, el ser humano en muchas ocasiones ha propiciado que la dehesa de encinas impusiese también quejigos. ¿Por qué? Porque la fenología no es la misma, y entonces te permite que la montanera sea más amplia. Quiere decirse que la caída, la disponibilidad de bellotas sea mayor. Al tener una especie que te echa antes la bellota y otra que aguanta más tiempo, pues claro, tienes alimento para el ganado durante más tiempo. Entonces, claro, el ganadero lo que ha propiciado siempre es meter la encina, que es todo lo que se da mejor, el quejigo y, si se puede, el alcornoque. Con el alcornoque ya vemos que va hecho polvo. Y el quejigo, ¿qué le ha pasado? Pues que la madera de quejigo se ha utilizado mucho para hacer leñas. Entonces al quejigo se le da mucha tralla. Pero sin embargo, últimamente, yo por lo menos me estoy dando cuenta que el quejigar se está desarrollando muy bien. Y si no se le tala, adquirirá desarrollo. O sea, yo de todas formas soy de la opinión de que lo forestal va a un aumento. Lo forestal va en aumento y todo lo que le acompaña. Las aves, no sé qué, no sé cuántos. Los picos menores. ¿Cuántos han visto picos menores aquí en Madrid? Porque el hábitat forestal está aumentando. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con lo abense, con lo relacionado con el medio agrícola, eso está muy machacado. ¿Por qué? Porque la gente, además de que lo está degradando mucho, está metiendo muchos insecticidas, mucha química, no sé qué, y entonces eso acaba con todo, con las plantas y con los animales, ¿no? Entonces, con el quejigo pasa eso. El quejigo, si lo dejamos, irá a más, porque es una planta, sobre todo en la cota de esta de 800 metros, vamos, se da muy bien. Además, el quejigo tiene la facultad también de regenerarse vegetativamente, ¿no? Crece también de raíz. Entonces, ¿por qué no hay quejigo? No tiene por qué. También es verdad, que si no hay fuentes semilleras, pues es que claro, le cuesta más a la planta, ¿no? Pero luego, en el momento que haya desarrollo ornítico, por todas las plantas, los rabelargos, los arrendajos, cogen una bellota de aquí, de allá, no sé qué, y poco a poco, pues una bellota que se pierde aquí, otra que se pierde allá, va germinando y todo eso alcanza desarrollo. O sea que mi opinión es que los quejigos, aunque se vean poco aquí, tienen que verse, porque hay condiciones para ello. Pues cerramos ya el ciclo de preguntas. Bueno, dejamos una porque además es una persona que interesa escucharla con el tema de las plantas. Pero ya está, porque es que si no, ya no cumplimos. Un segundito y habla por el. No, solamente preguntarte, cuando has comentado lo de la dispersión de semillas a través del ganado y que la mayor biodiversidad está en los prados, no sé si estabas comparando directamente con bosque o estabas comparando también con dehesa a ladera.
o sea, esa extremeña, lo cual y la otra pregunta era si la diferencia entre rampa y campiña que se da en Colmenar a través de la falla tiene alguna influencia en la variación de acidez del suelo o no. No, esta última ya digo que no. Es la acidez, ¿por qué? Porque son los mismos, es el mismo sustrato. Uno está erosionado y el otro, digamos, es aflorante, ¿no? Entonces, básicamente, el sustrato es muy... Básicamente, en algunas zonas para más componente arcilloso y eso va a variar. Lo referente a... Lo primero era, ¿no? Bien, la dehesa es una formación herbácea. Es decir, una dehesa básicamente es un pastizal salpicado de encinas. Porque el ganadero lo que quiere es que haya suplemento alimenticio. Por una parte, fundamentalmente el pastizal o la agricultura en su caso, y por otra parte, pues, si podéis poner del ramón del ramaje y la bellota, pues miel sobre fuera. Pero aún fundamentalmente la dehesa es un pastizal, la importancia. Y como tal, la importancia en cuanto a diversidad de la dehesa pues es muy parecida. Es superior la de la dehesa al del pastizal como tal. ¿Por qué? Porque cuenta con estas sombras y sobre todo un concepto fundamental, que es el movimiento de nutrientes, ¿no? Una encina que mete las raíces a 30 metros de profundidad está sacando nutrientes del subsuelo a alta profundidad que luego los está vertiendo sobre el medio y los animales los están dispersando. Es decir, una molécula de fósforo que está a 30 metros de profundidad, la savia la lleva a la hoja la metaboliza, cae al cabo de los 5 años la hoja, llega un animal, se la come, o la bellota, se la come, se va 50 metros más allá y el fósforo ese acaba 50 metros más allá. Por eso, si es un pastizal solamente, la planta pues tiene a 30 metros de profundidad y no puede disponer de eso. Es decir, que claro, la riqueza de la dehesa es mayor. La comparación era fundamentalmente con lo forestal. Lo forestal, aunque haya sitios que son muy ricos y todo lo que se quiere tal, pero bueno, no tiene nada que ver, O sea, haces un listado de plantas en una dehesa o en un pastizal de estos y lo haces en un sitio cerrado, en un encinar de nada. Así que no... Eso sí, ahora. Pues a ver, con respeto debido. O sea, hay cosas que no. Y ahora ya sí. Os emplazo esta tarde, como sabéis, a las 5:30 empezamos de nuevo con tema de petología y con canto de aves. Si tenéis tiempo y tenéis ganas, pues puede ser bonito que paséis por aquí. Muchas gracias. Pero vamos.